Bueno, pues vamos a platicar un poquito de tu experiencia al estudiar arquitectura. Y pues quería empezar por platicar cómo fue el tener que pues viajar a Ciudad de México para estudiar arquitectura. Pues yo tengo entendido que no había carrera de arquitectura aquí en Hermosillo. La historia empieza muy simpática porque pues empezó mucho antes de que me fuera a estudiar, ¿no? Resulta que cuando yo estaba en la prepa, nos ponen un examen de estos de vocacionales, ¿no? Un examen de esos para ver qué te sale, qué vas a estudiar, ¿no? Eh, yo la verdad no tenía muy claro qué quería estudiar. Me gustaba mucho dibujar, me gustaban muchas cuestiones que yo pensaba que era artístico el asunto, ¿no? El psicólogo que nos hace el examen a varios, entre ellos a compañeros todos de la preparatoria en el Instituto Soria donde yo estudié. Y cuando me da los resultados el psicólogo, que era un señor que se llama Gilberto Otero, todavía existe por ahí, anda. Me dice, mira, Gilberto, tu perfil es arquitectura. ¿Alguna actividad referente a cuestiones artísticas o cuestiones que tengan que ver con arquitectura? Ah, órale, güey, qué suave, bien por ti, cabrón. Ahí voy, ¿no? Terminé la prepa. Yo pertenezco a una generación que nos daban chance de hacer preparatoria en 2 años. Era una locura, yo no sé ni para qué lo hacíamos. En lugar de 3 hice prepa de 2 años y saliendo de la prepa, pues obviamente le platiqué a mi abuelo. Yo vivía con mi abuelo Rosalío, con mi abuelo Chalío y con mi abuela Amalia. Le platico a mi abuelo lo del examen de esta cosa vocacional. Y pues qué bueno, mijo, pues busca ver qué hay en la Universidad de Sonora, a ver qué puedes estudiar. Te estoy hablando de 1978, obviamente no había arquitectura. Pues dije yo, pues entraré en ingeniería, ¿no? Pues qué tanta diferencia puede haber de ingeniero a arquitecto, ¿no? Sin saber nada, ¿no? O sea, no tenía ni la más remota idea. Este, En aquel entonces fue cuando la Universidad de Sonora pasa de tener un formato que tenía previo a tener departamentos. O sea, yo fui de la primera generación de los departamentos, entonces nos hicieron unos exámenes de admisión rudísimos, así rudísimos. Y lo pasé. Eh, No, no te pedían decir así a qué carrera ibas antes, haz de cuenta, o sea, tenías que decir, mi primera opción es ingeniería, pero si no quedo, quiero esta, y si no, no te dijeron eso. lo que pasa es que en aquel entonces había tronco común. Entonces, el primer año de ingeniería era igual para todos, fuera para ingeniero civil, minero, geólogo, lo que sea, ¿no? Dentro de mis aficiones, cosas ahí que me gustaba, que siempre me ha gustado coleccionar cosas, tuve una temporada que me dio por coleccionar piedras. Entonces, cuando yo hice el examen de admisión a ingeniería, pues yo dije, voy a ser geólogo, me voy a meter a geología. Eh, ese primer semestre en la Unison, en ingeniería, en el departamento de ingeniería, durísimo, durísimo, así todo el mundo tronaba, todo el mundo era un relajo. Y nosotros éramos relativamente pocos los que veníamos del Soria o que veníamos del Regis.
pues yo no sé cómo le hacía, pero pasaba los exámenes, los que estaban durísimos de sentón, pero los pasaba, ¿no? Termino el primer semestre y hablo con tu abuelo Gilberto, tu bisabuelo Gilberto, y con tu abuelo Chalío, y les dije, ¿saben qué? No, no me gusta esta cosa. La verdad, se va a ver muy sangrón, pero está muy fácil. No sé por qué me tienen haciendo cosas que ya hice en la prepa, porque prácticamente el primer semestre de ingeniería civil era repasar el último año de la prepa. Como remediales. Pues sí, y yo lo que les decía, oigan, está bien raro porque todo el mundo truena y yo pasé todas las materias y saqué buen promedio, saqué arriba de 80, 90, saqué de promedio, cuando el 60 o 70 y tantos por ciento de la gente tronó, o sea, tronaban todos. Y tu abuelo Gilberto, tu bisabuelo Gilberto, me dice, pues, ¿qué quieres hacer? Pues no sé, le digo, pero yo creo que me gustaría mejorar mi inglés. Y sale la oportunidad, ahorita la verdad no me acuerdo quién me habrá dicho de esa oportunidad, de irme a estudiar el verano. Haz de cuenta que yo entré a la uni en agosto, septiembre, había habido huelgas, había habido un montón de problemas, no sé cómo, pero salí en febrero, yo creo. Ahí en febrero me decidí a no entrar al siguiente semestre, dije, no, ¿saben qué? Aquí nomás estoy perdiendo el tiempo. Y decidí irme a estudiar a la Universidad de Arizona, ahí en Tucson, el verano, que el verano comenzaba yo creo que en mayo, abril. Y pues $2,000, Muy bueno. era un dineral, güey. Y en esos $2,000 estaba el dormitorio, los libros, la mochilita azul, mi backpack, el meal ticket, o sea, el ticket de la comida y tan tan. Una maleta con shorts y vámonos, ¿no? Para esto presenté el examen y quedé en nivel 5 de 7 niveles. Entonces dije, cabrón, o sea, tan jodido en el inglés no ando, ¿no? O sea, pero me metieron a quinto, entré a, pues como a 3, 4 materias que tenías que tomar para hacer el CESL, el curso de CESL, se llamaba Center of English as a Second Language, así se llamaba el área de la universidad. Haz de cuenta que eran lenguas extranjeras de la Unison, pero esta de la Universidad de Arizona. Tomaba mis clasecitas, una de reading, otra de spelling, otra de no sé qué, llevaba 3, 4 materias y pues ese verano en chanclas, en shorts, con camisetas. Los fines de semana nos íbamos a las discotecas, falsificamos unos ID para que nos dejaran entrar. Me tocó el 4 de julio en una discoteca gringa, la cosa más loca del mundo. O sea, ese verano fue muy divertido. Eh, Era un verano con visa de estudiante, entonces prácticamente me fui a Tucson y ya no regresé. O sea, si me regresaba y me cachaban en México o sea, ya no podía regresar a la universidad, al CESEL, pues. Entonces, pues me quedé todo el verano allá. Te estoy hablando de un tiempo que no había celulares. Obviamente el dormitorio no tenía teléfono. Había unos teléfonos públicos donde le echaban moneditas, yo me ponía de acuerdo, hablaba. De alguna, Otro mundo completamente diferente. No, no había redes sociales, o sea, estás no, desconectado de todo. Pues. pues era un adulto pequeño, aprendiendo inglés, viviendo allá, muy padre. Es algo que definitivamente me abrió la oportunidad. Y pasaron dos cosas muy curiosas, que es a lo que me quiero referir, que cómo fue que me decidí estudiar arquitectura. Entre las materias que llevaba, una de las maestras era una maestra de origen polaco.
Eh, no me he podido acordar cómo se llama y la verdad, pues no tengo, ¿cómo se llama? Guardado nada de esa época, o sea, físicamente no tengo nada, mucho tiempo guardé algunas cosas, pero después en alguna cambiada se perdieron. Tenía dos compañeras que era con las que más me llevaba en esa materia con esa maestra, una de ellas de origen japonés, japonesita, estudiando el verano inglés ahí en Tucson, y la otra era una muchacha como, no sé si era, pues era de Irán o era árabe, de alguna país árabe. Con la japonesita me escribí casi hasta la mitad de la carrera, con la otra nunca más volví a saber nada de ella, pero nos pasó algo muy curioso, por ser cada uno de lugares tan diferentes, nos ponían a trabajar en equipo, a hacer cosas en equipo, nos sentaban y yo me hice muy amigo sobre todo de la japonesita. El caso es que eh, en una de esas, te estoy hablando de que los laboratorios de inglés que tenían ellos, o sea, los laboratorios para aprender inglés, pues había un montón de facilidades, ¿no? De cómo aprender. Y una de esas que estaba muy padre era que te metías en unas como cabinitas, como esas cabinas donde te tomas fotos con alguien, pero en estas cabinas tú te metías, había una pantalla de televisión normal, ni siquiera era pantalla, pues no era, era un monitor de televisión, y tú pedías que te pasaran alguna película de algo. Entonces, o documental o algo, y entonces te lo pasaban en inglés y tú practicabas el inglés. Pues entre conversaciones salió en un trabajo que tuvimos que hacer juntos, que sí que caracterizaba más a los países. Inclusive, pues nos tocó hacer una como presentación de cada uno de los países. Y yo llegué a la conclusión, o sea, una era la comida, otra eran los trajes típicos, ¿no? O sea, la ropa. Pero yo no sé de dónde. Dije, no, pues la arquitectura, ¿no? La arquitectura de Japón, la arquitectura de árabe, que quién sabe Arquitectura si, mexicana. y la arquitectura mexicana, ¿no? Y pues ahí voy de pendejo a ponerme a investigar y buscar cosas y hacer una presentación. Le gustó un montón a la maestra, le gustó un montón a ellas hicieron la parte de ellas. Y de repente me puse, así como, digo, no sé si te la he platicado, de que agarraba la enciclopedia Salvato, la enciclopedia, y me ponía hoja por hoja, tomo por tomo, a ver todo completa la enciclopedia. Pues de repente, los ratos libres que tenía o para los trabajos que tenía que presentar, me puse a leer de arquitectura. Y en una biblioteca en Estados Unidos me puse a investigar de arquitectura mexicana. Con Entonces, libros en inglés, obviamente. con libros en inglés y libros en español, porque había libros en español. Yo hasta muchos años después supe que Pancho López, estudiando en la ULSA en México, se había ido de intercambio a pasar el verano estudiando la carrera de arquitectura a la carrera de arquitectura de la Universidad de Arizona, o de la intención de haberme ido a Estados Unidos a estudiar inglés, era la loquera de quedarme a estudiar allá. De repente, una de esas veces que hablo con tu abuela María Elena, me dice, pues si te interesa estudiar arquitectura o te interesa estudiar diseño, pues vente a México. Tu mamá, tu abuela María Elena estudiaba en los veranos su maestría que ella estaba haciendo, y pues teníamos un departamento en México. Ella estudiaba su maestría los veranos y lo demás del año lo rentaba a gente que estudiaba en México, y que le rentaban el departamento, gente de Sonora, ¿no? Pues haz de cuenta que me entra la loquera, me regresé a Hermosillo. Tu abuelo, tu bisabuelo
Chalío me hizo todos los papeles, notarió mi acta de nacimiento, notarió mi certificado de la prepa, creo que hasta notarió el documento ese del semestre que había hecho en la Unison. Y haz de cuenta que un fin de semana conseguí un raite, así de raite me vine de Tucson a Hermosillo. En Hermosillo estuve el fin de semana y el lunes, martes en la mañana volé a Ciudad de México. Volar en aquel entonces era una lana, no me preguntes cómo le hice. Como no terminé el semestre, el verano no lo terminé, no presenté los exámenes de terminación del verano, pues no tengo ningún certificado de lo que estudié, pues ni tampoco supe si pasé el TOEFL o no lo pasé. En aquel entonces pues, ya me valió, pero eran tan derechos los gringos que como dejé el curso, me regresaron dinero. De los $2,000 aquellos que había pagado tu abuelo Gilberto, tu bisabuelo Gilberto por el verano, más otro dinero, unos monis, como decía tu bisabuelo Chalío, que me habían dado, pues con eso junté lana, con esos dólares, más otro poquito que me apoyaron, y con eso pagué el boleto de avión y me fui a México a presentar el examen. El examen, en aquel entonces, pues haz de cuenta que pues yo llegué a México, igual otra vez tronco común, la metropolitana Azcapotzalco, bueno, ¿Por ni qué, siquiera, por qué fue la UAMA? cuando yo llegué a Ciudad de México, que todavía estaba tu abuela Amalia, tu abuela María Elena allá en México, ella me había averiguado, la UNAM traía muy desfasado el semestre por lo mismo de las huelgas, y la metropolitana hacía los exámenes antes que la UNAM y entraba antes que la UNAM. Presenté examen en la UNAM y presenté examen en la Metro. Los pasé los dos. Pero en el de la UNAM, haz de cuenta que en aquel entonces, híjole, te voy a echar mentiras, pero yo creo que traíamos un desfase como de mes y medio. Y en el último momento me decidí por Azcapotzalco. O sea, me dijeron, pasé el examen que estuvo durísimo. Pinche examen, yo me acuerdo que yo llegué así en blanco, cuál estudiar nada. De repente ahí en medio examen te dicen, dibuja una silla despiezada. Y tú, ¿what? Dibuja una silla. O sea, sí había llevado, en la prepa de 2 años, había llevado dibujo técnico, Sí. sí, sí sabía usar un estilógrafo, sí sabía usar escuadras, sí sabía algo de dibujo, pues, pero no más. Y obviamente que en matemáticas y eso, pues me fue muy bien. O sea, en el examen en realidad me fue muy bien. Eh, Entre una cosa y otra, apoyado por mis abuelos, apoyado por mi mamá, dije, no, ¿saben qué? La Metro. Yo me vine enterando después que muchos de los maestros que daban clases en La Salle, muchos de los maestros que daban clases en la UNAM, estaban dando también clases en la Metro. Entonces, la verdad, fue sin querer. O sea, yo estudié arquitectura sin querer y me fui a la Metro sin querer. O sea, de repente se alinearon los astros y terminé ahí. Pasaron muchas cosas entre medio, ¿no? O sea, por decir algo, pues yo había estudiado un semestre de ingeniería civil y andaba con el rollo de que me estaba empezando a gustar mucho el diseño gráfico. Entro esa era otra cosa diferente en las tres universidades. La UNAM entrabas directo a arquitectura, la Salle entrabas directo a arquitectura y en la Metro no. En la Metro hacías un año de tronco común en donde estaba diseño gráfico, arquitectura, y después me vine enterando que estaba diseño industrial. Ni siquiera sabía qué era el diseño industrial. Ahora, lo que sí es muy importante es que no había escuelas de arquitectura en Hermosillo ni en Sonora. No había escuelas de diseño gráfico.
Entonces era Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. Ni por aquí me pasó Mexicali, ni sabía que existía Mexicali. Y entre que voy a probar para ver si es lo que quiero y lo que tú quieras, pues de repente ya estaba inscrito en la Metropolitana de Azcapotzalco. Hacía recorridos de más de 1 hora para llegar a la universidad en lugar de caminar 10 cuadras. Y, y pues estaba rudísimo porque en lugar de ser semestre, pues eran trimestres, ¿no? Entonces, sí estuvo, vamos a decir, pesado. Yo tenía pues unos meses de estar fuera de mi casa. O sea, había estado en Tucson viviendo pues, de estudiante, de estudiambre. Y llegar a México, a un departamento solo, pero en realidad no estaba solo, porque al principio estaban los güeyes estos que estaban estudiando medicina, pero no estaba mi mamá, pues mi mamá terminó su verano y se regresó y pues yo me quedé ahí y los de medicina ni me pelaban. Yo dormía en un sofá cama, ahí en el comedor, en la sala puse mi respirador, se pusieron enojada estos porque les quité la sala, pero pues la sala era mi recámara, ahí tenía el respirador, ahí dibujaba, hacía mis planos y ahí mismo en el sillón ahí me dormía, ¿no? Teníamos un solo baño, una cocinita y sí, estuvo rudo. Estás hablando que no había internet, no había celulares. Me dio eh, risa, me dio risa acordarme porque pues cuando yo estuve ya trabajando en Ciudad de México, estuve exactamente igual. Qué loco, o sea, estaba viviendo en la sala del departamento, era mi cuarto. Igual teníamos un solo baño, éramos 4 personas ahí, pero todos tenían su cuarto y yo me apoderé de la sala. a mí me pasó algo muy curioso porque este, mm, soy muy sincero en eso. Iba totalmente valiéndome madre sin tener ni una remota idea de lo que me estaban metiendo. No tenía, ni sabía lo que iba a pasar, ni me preocupaba, nunca pensé en mi salud, nunca pensé, o sea, era muy loco, pues, o sea, de repente eh, te encarrilas con tus amigos, con los amigos de la escuela, le sigues el rollo a tus maestros y de repente estás 20 horas diarias, durmiendo 2 horas. No, 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 era una locura. Y te estoy hablando de un tiempo, lo vuelvo a repetir, o sea, había teléfonos, sí, sí había teléfono, pero todo lo que hacíamos era a mano, no había computadoras, todo lo dibujábamos. Yo de repente gastaba, pues, comprando cosas para los trabajos y de repente ya no tenía dinero para comer. El dinero me lo mandaban por telegramas. No, yo no tenía cuenta o sea, yo no tenía dinero, o sea, no había una tarjeta de débito. No, 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 todo era dinero en efectivo. Llegaban los telegramas y tenías que ir a telégrafos a cobrarlos. Pasaban a cobrar la renta y pues la tenías que pagar la renta. O sea, fue, fue muy, muy especial el primer, o sea, de agosto a diciembre. Estuvo muy rudo, pero estaba acompañado. Ese diciembre fue una locura porque de los que estaban allá en el departamento, el José Luis Bustamante, que era el que con el que compartía el departamento, y sus amigos, que eran los que se la vivían ahí en el departamento, jugando dominó, pisteando y haciendo sus desgarreate mientras yo hacía tarea, oyendo música en grabadora y yo con mis audifonitos del Walkman todo chafa, tratando de no oír el relajo que tenían estos güeyes, pisteando. Ahí hay 2, 3 anécdotas muy buenas. Una vez, tu tío Chalío, cuando yo regreso ¿cómo se llama? En diciembre,
antes de regresarme a México, vamos a Tucson y me ayuda a comprarme el Heroi, ¿sí? El Heroi eran las regletas con el cangrejo y para poderle traer los planos. Cuando yo llego a México y entro a la carrera, dentro de las cosas que me piden son los rapidógrafos para dibujar. Y yo tenía mis rapidógrafos que había usado cuando había estado en la prepa, pero me hacían falta rapidógrafos, me hacían falta puntos. Y me compré mi barrilito de puntos CAE, que era, Dios mío, o sea, costaba un boleto de avión ida y vuelta a Hermosillo, el famoso barrilito, pero pues No con eso mames. dibujabas, ¿no? Dos de tus tíos abuelos son arquitectos, uno de ellos vive en Nogales, el otro vive aquí en Hermosillo. Tu tío de Nogales, él me regaló un cangrejo para dibujar y dos, tres regletas. Y pues con eso y con escuadras que compré, con eso pues ahí fui haciéndolo. Pues en una pisteada, en una noche, no sé si los has visto los barrilitos de los rapidógrafos. El cuerpo es de un color y ahí están todos los puntos y los manguillos y la tinta. Y la tapa era de cristal. Ah, no me encuentro la tapa con todos los cigarros apagados adentro. No mames. La usaron de cenicero los cabrones. No, me puse una encabronada. Y lo que terminé haciendo fue bien fácil. Digo, hasta era bueno el plástico porque no lo alcanzaron a marcar. Sí se puso amarillo, pero lo limpié y no le pasó nada. Entonces lo que hacía era, agarraba la tapa porque le encontraba, no sé cómo le hacían. Pues le echaba servilletas y le echaba agua, güey. Y ahí apaguen sus cigarros. Ah, o sea, te resignaste que se las No, diste. pues es que yo no estaba todo el día, pues para cuando llegaba ellos ya lo estaban usando, pues entonces le dije, está bueno, úsenlo, no hay pero pónganle servilletas mojadas. Hice con cartón batería, hice una como cigarrera, en donde adentro ponía mis puntos y esos puntos eran los que me llevaba, pero lo demás del barrilito ahí lo dejaba, ¿no? Desde entonces siempre hacía cositas ahí para cargar en mi backpack las cosas, ¿no? Mi backpack azul de la Universidad de Arizona. Ese diciembre se gradúa la generación esas de medicina. Fui a las graduaciones, las bailadas, las pisteadas y todo, pero cuando regreso en enero, el departamento se quedó solo. Ese fue tu primer semestre, ¿das de cuenta? El primer trimestre. Primer trimestre. Cuando regreso a principios de año, que ya regresé con mi Leroy y que ya traía dinero para comprarme una regla paralela. Uno de tus tíos de allá, tíos abuelos de allá de México, el que era militar, el Salvador Contreras, él me presta un respirador de a de veras, le pongo la regla paralela, o sea, ya me equipé y pues venía listo para el siguiente semestre, ¿no? Entonces, el primer semestre me fue de latinada, o sea, saqué puras heces. Es, Las calificaciones eran bien fáciles, era MB, B, S o NA. No había más. ese que, Ya, ese que es, suficiente, 6. no mames, O sea, suficiente. llevaba, no sé, 8 materias y tuve 7 S y una B. Yo pues, no troné ninguna y iba todo contento de regreso a Hermosillo. Entonces sí estuvo medio traumático el asunto. Estaba retirada Ciudad de México, o sea, no es como ahorita. Yo muy guapo volé a México en avión pues llegué y todo, pero cuando empecé a ver los gastos y ver todo, ¿cuál avión? O sea, me regresaba en tren o me regresaba en camión o como podía y de repente sobre todo en las de diciembre sí me llegué a regresar en avión. Pero no era de que te comprabas el boleto ida y vuelta, no, ¿cuál? Te comprabas uno, lo amarrabas y después veías si conseguías el de regreso. Y por ejemplo, ahí en la carrera, en el programa de arquitectura, ¿cuál era el enfoque que tenía como programa de arquitectura que se viera tal vez reflejado en el plan de estudios? ¿Qué era lo que estaban
tratando de transmitirle a los estudiantes? Llegar a la universidad el primer día fue una cosa muy extraña, ¿no? O sea, yo ya había estado en 2 universidades, en la Unison, y había estado en la Universidad Autónoma, perdón, y en la Universidad de Arizona, y llego yo a la Universidad Metropolitana y pues se veía rara, ¿no? O sea, todo muy gris, todo mucha gente, ¿no? O sea, las 2 universidades en las que había estado antes eran universidades relativamente pequeñas, ¿no? Me acuerdo mucho de algo que tú me platicaste del TAES, que tú veías a los de nuevo ingreso así como ratoncitos que no encontraban dónde, dónde refugiarse. Pues yo llegué foráneo, pues mezclilla, tenis Converse, camisa vaquera, la greña larga, con mi mochilita, con mi backpack, y entro al salón. Es un salón de, madre, yo creo que han sido 90, 80 gentes, y pues de repente empiezan las clases y tú, ¿qué? O sea, la universidad tenía una condición muy particular que me viene dando cuenta mucho después. O sea, eh, sí entiendo mucho a los alumnos que de repente no le entienden a cómo está estructurada la universidad y menos los programas de estudios. Cuando yo me inscribo, que había todos unos procedimientos de inscripción, te daban una hojita impresa, que Dios mío, en algún lado debe estar guardada, con todo el plan de estudios. Y yo la guardé toda la carrera junto con mis ticketcitos amarillos de que pagaba la colegiatura, porque pues era mi manera de controlar mis gastos. Desde ese entonces tenías la maña de guardar todo. Sí, sí, yo guardo todo porque nunca sabe uno cuándo se va a ofrecer. Esta hojita del plan de estudios decía trimestre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trimestres. Cuando entras y te dan esa hoja, Dios mío, o sea, dices tú, ¿qué? 12 trimestres, ¿qué es esto? No había tutores, yo no me acuerdo que hubiera habido nada de eso. Sí me acuerdo que alguna vez alguna maestra en las primeras actividades que tuvimos en la universidad nos enseñaron dónde estaban servicios escolares, nos llevaron a dónde estaba la biblioteca. A mí me tocó la primera biblioteca, la biblioteca chiquita, donde estaban los cubículos de los maestros, donde están los laboratorios. O sea, nos llevaron a todas partes, así como dices tú, Los los ratoncitos. ratoncitos ahí paseándose, ¿no? Entonces, yo me acuerdo bien claro, esa hojita no la pierden, esa hojita es un mapa, es su plan de cómo van a hacer la carrera. Y estaba bien fácil, porque las materias eran las mismas, desde el principio hasta el final, casi hasta el último trimestre, todas eran iguales. Eslabón metodológico 1 al 11, eslabón teórico del 1 al 12, eslabón operativo del 1 al no sé cuánto. Esta manera de organizar la carrera era el método de aprendizaje de estudio del diseño de la metropolitana. En el caso particular de nosotros de Azcapotzalco. La otra unidad que tenía diseño gráfico, arquitectura y diseño industrial era Xochimilco. Xochimilco tenía además otra carrera. Xochimilco tenía una carrera, algo así como planeación urbana o no sé qué se llamaba, ¿no? En el caso de nosotros era diseño industrial y creo que ellos era la urbana, ¿no? Algo así. Entonces, te das cuenta que los primeros 3 trimestres decía tronco común. Ah, órale, tronco común. Luego había 6, creo, que eran el especializante, el no sé qué fregados. No es cierto, era otra cosa y luego el especializante, no me acuerdo. Pero le veías una estructura muy regular.
Y la primera advertencia que nos dicen, si tú truenas una materia de un trimestre, esa materia no se vuelve a dar hasta el siguiente año. Entonces dices tú, cañón. O sea, espérate, que y entonces, ¿cómo? Si tú llegabas hasta el tercer trimestre, pasabas todas, automáticamente pasabas a la carrera que escogías. Si llegabas hasta noveno, pasabas todas las materias, ya entrabas a tu especializante. Noveno, décimo, o sea, sí. El caso es que, pues, se veía ordenado, pues había que rellenar con amarillo los que ibas pasando, tenía mi hojita, mis cositas para rayar, y ahí sí no había de que, oye, qué maestro, tú llegabas, te sentabas en una ventanita, dabas tu número de matrícula, 79318933, Gilberto Romero Moreno, sí, ten, pum, tu tira de materias, y pues te tocaba, a mí en el primer trimestre me tocó en la mañana. Cuando terminé el tronco común, que pasé todas, que fue una locura, no tengo ni idea de cómo lo hice, ahí tomé la decisión de pasarme a la tarde, porque necesitaba trabajar. Y, y definitivamente en la mañana no iba a conseguir trabajo. O sea, no había manera, no había manera de que consiguiera trabajo para estudiante que fuera en la tarde, noche, y que me diera chance de hacer tarea. Entonces, yo me aventé todo el primer paquete el primer año en la mañana tomando clases, y las llevábamos juntos, los de diseño gráfico, los de diseño, o sea, los de arquitectura, todo el mundo juntos. Y, y pues el primer año fue un aprendizaje básicamente de metodología. Igual aprendí a hacer cosas que nunca más volví a usar. O sea, llevé telares, llevé cerámica, no sé, llevé una bola de cosas que la verdad, pues, estuvo divertido, estuvo padre, pero pues de panzazos y iba pasando y ahí me la llevaba, ¿no? Pero al mismo tiempo me fue muy bien ese tronco común por el buen nivel que traía de matemáticas y de álgebra y de geometría analítica. Me empecé a juntar con compañeros. Tenía muchos compañeros judíos, tenía compañeros que venían de escuelas públicas, todos los judíos venían de escuelas privadas, y se empezó a formar un equipo nos empezamos a juntar amigos, eh, y a mí me volvió a pasar lo mismo que me ha pasado siempre. Pues empecé a explicar, explicaba lo que habían dado en la escuela. Hacíamos los ejercicios no sé, de matrices o de derivadas o de lo que fuera, y yo terminaba explicando las materias. Tengo varias anécdotas ahí simpáticas de haber hecho, además de mi examen, hacía otros 2, 3 exámenes, nomás pues para repartir con los amigos y con tu mamá, obviamente. Ahí me la encontré en el tronco común. Ahí le ayudaba a ella con sus exámenes de materias de matemáticas y eso, y ella me ayudaba a mí con las de acuarela y con las de cosas así, ¿no? Ahí ya tenías que saber a qué carrera hay, o sea, ibas o hacías el tronco común y luego podías elegir, haz de cuenta, porque pues como dices, estabas probando pues todo tipo de materias de cerámica, supongo que era de diseño industrial, ya después tú elegías, haz de cuenta. Era muy curioso porque había una materia que yo no me di cuenta de eso hasta mucho después, que era la de metodología, que en la de metodología te, te estaban bombardeando con todo este rollo que después íbamos a usar mucho, de qué, o sea, mi escuela estaba muy dirigida a las cuestiones funcionales
en el ámbito gráfico, en el ámbito industrial y en el ámbito de arquitectura. Funcionales en el sentido de que en la teoría del diseño de la metropolitana hablaba de algo que no he vuelto a oír en muchos años y que para mí es una remembranza, que es los satisfactores. Todo diseño busca resolver las necesidades por medio de satisfactores y eso aplica para todo. Aplica para la orientación, aplica para el sitio, aplica para el material que vas a utilizar, aplica para la forma, aplica para la ergonomía, aplica para la orientación, aplica para los vientos, aplica para el nivel del agua. A final de cuentas, nosotros no éramos una escuela ecológica, ni éramos una escuela funcionalista, ni éramos, simple y sencillamente, toda necesidad, que nosotros somos satisfactores de necesidades, conllevan una serie de elementos que hacen un todo. Y tratar de ver las cosas como blanco y negro o como cerrado abierto es demasiado simplista, pues. Entonces, un año de la carrera te la pasan machacándote todo ese rollo y de repente lo haces en automático, pues. Entonces, la solución de los programas arquitectónicos que nosotros tratamos de decirles a los alumnos que lo resuelvan, que la solución del programa arquitectónico es lo principal, pues resulta que en el programa arquitectónico está la relación de espacios o de necesidades que necesita satisfacer. Entonces, usaban palabras claves: usuario, necesidad, satisfactor. Entonces, tú creabas los satisfactores. ¿Cómo los creabas? Pues por medio del diseño. ¿Cuál de los diseños? Pues el que te estuviera tocando, ¿no? Eso estaba muy padre, muy, muy padre. Sí, no recuerdo que se manejara así la terminología de satisfactores, pero sí, pues recuerdo que muchos maestros sí hacían énfasis en el programa de necesidades, en el programa arquitectónico. Y sí, o sea, como que es una parte del proyecto que es muy metodológica, muy importante y que a veces pues se te puede ir, o sea, por como que es una cosa cuando estás en la escuela de arquitectura que tienes como el tiempo o sea, tienes el tiempo para hacer cada parte del proyecto, pero ya cuando estás en la vida profesional, pues todo es para ayer, ¿no? Y el cliente no entiende que esto es un proceso, pues, sí, no lo entiende y no sé si debería entenderlo, pero considera que lo que tú estás ofreciendo a veces lo considera como un producto, pues que nada más vas y escoges y como si fuera a comprar algo en la tienda, ¿no? Una de las cosas que tenía este método del diseño de la metropolitana era el que te dejaba abierto a encontrar soluciones que a final de cuentas hicieran de lo que se trata, que es satisfacer las necesidades del usuario, no del arquitecto, del usuario. Del proyecto. Del proyecto, a final de cuentas, ¿no?